Buenos días, hermanos. Dios le bendiga a todos. Para aquellos hermanos que no me conocen, soy la hermana Erika Rodríguez y vengo en representación de A Dios sea la gloria, Misión Guarapiche. En esta mañana le doy primeramente gracias, gloria y honra al Señor por esta oportunidad que me ha brindado en venir en representación de la Misión Guarapiche como ponente. Amén. Bueno, la Misión Guarapiche tiene 2 preguntas a desarrollar. Pero primeramente quería decirles, hermano, Iglesia de Cristo, de que ya los hermanos que pasaron anteriormente dieron una definición clara y completa de lo que es iglesia, dieron también los elementos esenciales de la iglesia, que es muy importante conocerlo y sobre todo estar claro de quién es la iglesia, que lo acaba ahorita la hermana de definir en su desarrollo. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia acá en esta mañana? Amén, hermano. Yo soy la iglesia y cada uno de ustedes es la iglesia de Cristo. Amén. Bueno, en esta mañana las preguntas, están 3 preguntas a desarrollar, pero la número 1 y la número 2 la unimos porque tienen en común algunas cosas. Son preguntas en común. Entonces tenemos como primera pregunta, ¿cómo podría ayudar a una iglesia local tener una definición de lo que es la iglesia? Ustedes acaban de escuchar la definición de lo que es la iglesia. Cada uno de ustedes ya sabe quién es la iglesia. ¿En qué podría ayudar? ¿En qué me podría ayudar a mí como iglesia? ¿En qué le podría ayudar a cada uno de ustedes como iglesia a tener una definición de lo que es iglesia? Y en caso contrario, ¿cómo la afectaría? Que vendría siendo la pregunta número 2 a desarrollar. En caso contrario, ¿cómo la afectaría? Bueno, hermano, primeramente, una iglesia que tenga clara su definición, su identidad como iglesia, que conozca verdaderamente, como lo acaban de conocer ahorita ustedes, la definición de lo que es una iglesia. Esa iglesia estaría fundamentalmente, sería una iglesia fundamentada bíblicamente. Sería una iglesia sujeta a la palabra de Dios. Amén, hermano. Sería una iglesia que tendría claro cuál es su misión. La iglesia estará fundamentada bíblicamente. Una iglesia que conozca su verdadera definición como iglesia estaría fundamentada bíblicamente en su misión, su doctrina y sus prácticas de fe. Conociendo esto, tendremos claridad de nuestra identidad como iglesia cristocéntrica. Una iglesia fundamentada en el cuerpo de Cristo. Una iglesia cristocéntrica, evitando así caer en modas teológicas. Expresará su adoración a Dios en gratitud y santidad, tanto en lo congregacional como en lo individual. Es decir, una verdadera iglesia, una iglesia que conozca su definición verdadera de lo que es iglesia, que conozca su naturaleza, que conozca sus elementos esenciales, como ya se ha mencionado acá anteriormente por los otros hermanos. La iglesia que sepa y que esté clara cuáles son mis elementos esenciales, cuál es mi naturaleza como iglesia, cuál es mi identidad como iglesia. Es una iglesia que su adoración a Dios siempre debe ser en santidad, gratitud y santidad. Es decir, no solamente voy a adorar al Señor en lo congregacional y en lo individual dejo de adorar al Señor. O sea, vengo a la congregación, adoro al Señor, y cuando salgo de la congregación, en lo individual, me olvido de que debo seguir adorando al Señor. O sea, dejé al Señor en el templo, olvidando que somos iglesia. Como iglesia somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que está en nosotros como templo,
nosotros debemos adorar en todo tiempo y en todo momento, en lo congregacional, dentro de mi congregación y en lo individual, en mi intimidad. Amén, hermano. Tendrá una firme visión misionera, lo cual se evidenciará en la formación y envío de misioneros a diversos lugares de la ciudad. Es decir, como ya lo han mencionado los hermanos, gloria al Señor por eso, porque los hermanos que pasaron primero que yo, todas esas cosas ellos las recalcaron, todas esas cosas ellos lo mencionaron. La iglesia, que conozca su verdadera definición de iglesia, debe saber que tiene una misión, que tiene un compromiso, que no es nada más yo soy iglesia y ya no. La iglesia fue establecida por el Señor Jesucristo. La iglesia la escogió el mismo Jesucristo cuando escogió a sus 12 discípulos. Allí estableció él su iglesia y le dijo a sus discípulos que debían hacer discípulos también y hacer discípulos, dice el Señor en su palabra. O sea, nuestra misión como iglesia es predicar la palabra de Dios, llevar el mensaje de salvación a aquellas personas que aún no han conocido del Señor. Una iglesia no se estancará en su crecimiento. Es decir, me conformo porque ya yo soy iglesia y tengo 4 iglesias dentro de la congregación con los que están dentro del templo. No, Señor, no es así, hermano. La iglesia debe seguir discipulando, la iglesia debe seguir predicando, la iglesia debe permanecer constantemente llevando el mensaje de Dios, llevando las buenas nuevas de salvación a aquellas personas. Hay muchas almas perdidas, hay muchas almas que aún no conocen del Señor y es nuestra responsabilidad como iglesia hacer evangelismo, como lo dice acá, integrar y relacionar. Debemos hacer un evangelismo integral, predicar en todos los lugares. La iglesia local debe predicar en toda la ciudad. Además de eso, la iglesia debe ser una iglesia que sale con su claridad, que debe de ir, llevar el mensaje. ¿Cuál es su misión? Mi misión es ir y predicar, pero además de eso, es una iglesia que debe demostrar el amor. Yo salgo a predicar porque me lo dice la palabra, predico y ya no. Debemos predicar, pero además de eso, mostrar a las personas, si vemos en una persona donde le vamos a predicar una necesidad, por ejemplo, de oración, vemos la necesidad espiritual en un hogar y ignoramos la necesidad espiritual, me vengo sin orar. No, Señor, debemos orar, debemos ayudar a esas personas. Eso es parte del evangelismo integral. Además de eso, si vemos alguna necesidad de medicamentos, zapatos, ropa, comida, y nosotros podemos brindar el apoyo, podemos brindar la ayuda a esa persona donándoles lo que necesitan, como iglesia debemos de hacer. Además de eso, la iglesia relacional, podemos ver acá en una imagen en donde están 2 chicas conversando y ahí se nota que hay como una confianza entre esas 2 personas en el evangelismo relacional. De eso trata el evangelismo relacional, de mostrarle a la persona que le estamos predicando esa confianza, esa empatía. Ahí podemos ver una empatía entre ellas 2. Y así debe de ser cada vez que nosotros salimos a llevar el mensaje de salvación, salimos a predicar la palabra, mostrar la empatía, mostrar la confianza, mostrar el amor, que esa persona pueda tener la confianza en nosotros como creyentes, que pueda ver en nosotros el testimonio, el verdadero testimonio que dejó el Señor, el testimonio de amor. Yo voy a ir a predicar y yo no puedo ir a predicar con la cara amargada o molesta o con los problemas de mi casa, traerlo y llevármelos a predicar. No, yo debo ir a predicar de acuerdo como me dice la palabra de Dios, pensando en las almas perdidas, preocupándome con la pasión, con el amor de llevar el evangelio a aquellas personas que no han conocido del Señor. Nosotros como iglesia debemos tener esa pasión, ese deseo de aceptar y entender la responsabilidad que tenemos como iglesia de predicar su palabra. Amén.
Una iglesia que tenga su verdadera definición, que conozca su identidad como iglesia, implementará un discipulado constante para garantizar la madurez espiritual de sus miembros. Se ha mencionado muchísimo en esta mañana el pasaje bíblico de Mateo 28, 19, 20. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dio ese mandato y hacer discípulos. El Señor nos dijo, ve y predica y ya. Y hacer discípulos, y hacer discípulos. O sea, es nuestra responsabilidad, además de llevar el evangelio, de discipular a la persona, de ayudarla a crecer, de ayudarla a conocer más del Señor, de ayudarla a enamorarse de Dios. ¿Cómo se va a enamorar un nuevo creyente de Dios si no conoce a Dios? Él no va a conocer a Dios por yo decirle, mira, arrepiéntete, busca de Cristo. Estamos viviendo los últimos días, es necesario que venga a los pies del Señor. Así no se va a enamorar del Señor. Se va a enamorar del Señor conociendo a Dios. ¿Y cómo va a conocer a Dios? Por medio del discipulado. O sea que es nuestra responsabilidad, si voy y predico, llevo el evangelio, llevo el mensaje, comprometerme con visitar a esa persona. Hacer que nazca en la persona y mi persona la empatía, para yo poder de esa manera discipularlo. El discipulado es muy importante porque eso nos ayuda a crecer y a desarrollarnos más en los caminos del Señor. Amén. La pregunta número 2 a desarrollar es que ¿qué pasaría en caso contrario de que si yo no tengo una definición verdadera de lo que es la iglesia? Si yo no conozco mi identidad como iglesia, si yo no sé cuál es mi misión, para qué fui llamada, por qué fui escogida por el Señor, si yo no conozco cuáles son mis beneficios, porque además de eso la iglesia tiene muchísimos beneficios y el mayor beneficio es recibir las bendiciones de parte de Dios, porque no hay mejor bendición que la bendición de Dios. La iglesia debe conocer su verdadera identidad. Si yo no conozco como iglesia cuál es mi naturaleza, ¿qué pasaría, hermano? Aquí podemos ver un ejemplo de una casita que casi está que se viene abajo. Sería una iglesia sin fundamento bíblico. Así mismo seríamos nosotros, hermano. Una iglesia sin fundamento. Una iglesia que cualquier doctrina, cualquier falsa doctrina, cualquier viento de falsa doctrina, sopla y plum, caemos, nos echa abajo. Una iglesia que no conozca su identidad, que no conozca su misión, que no conozca su naturaleza como iglesia, es una iglesia que caerá. No está fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. No es miembro, no es cuerpo, no es miembro del cuerpo de Cristo. En caso contrario, que la iglesia no conozca cuál es su identidad, caerá fácilmente en las modas teológicas, dándole relevancia a lo no esencial. Aquí se nombró muchas elementos no esenciales. Y eso pasa, hermano. El hermano que no conozca verdaderamente su definición, fácilmente le da importancia a lo no esencial, porque no tiene el conocimiento verdadero de lo que es él como iglesia. No está en la verdad, no está fundamentado en la verdad y puede caer fácilmente en las modas teológicas. Hoy se puede comprobar en muchas congregaciones donde se practican muchas falsas doctrinas que podríamos decir que son modas teológicas, como por ejemplo el declarar, el decretar. Y esas son cosas antibíblicas, porque nosotros no tenemos autoridad como iglesia de declarar ni de decretar. Eso solo es del Señor, eso le pertenece al Señor. Amén. La adoración, en caso contrario de que la iglesia no conozca su verdadera definición, la adoración personal carecerá del respaldo de una vida en santidad. Eso es obvio, porque eso es clarísimo.
Porque como yo mi adoración personal al Señor va a ser en santidad, voy a adorarlo en espíritu y en verdad, si yo no conozco ni siquiera quién soy yo como iglesia, si ni siquiera tengo una definición de quién soy yo como iglesia. Entonces, si yo ni siquiera conozco quién soy yo como iglesia, ¿cómo mi adoración al Señor va a ser una adoración en santidad? Si yo ignoro de que yo soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y en lo congregacional, convertirá el culto en un show. ¿Esto por qué, hermano? Porque muchas veces, mira, podemos ver cantidades de personas dentro de la congregación creyendo ellos mismos, engañándose a ellos mismos, que están en una verdadera adoración al Señor y lo que están es viviendo un momento de emoción. Su misma carne los hace actuar de forma emocional, brincan, saltan, pero es imposible de que si yo no conozco cuál es mi identidad como iglesia, yo pueda tener una adoración en santidad verdadera al Señor. Por eso es necesario conocer quién soy yo como iglesia. Aquí, hermano, vamos a pasar a la pregunta, en este caso sería la número 3, pero como la 1 y la 2 ya ustedes pudieron escuchar, tienen algo en común, pasamos a la número 2 que dice, ¿qué pasaría con el desarrollo de una iglesia donde cada miembro tiene su propia idea particular de lo que debe ser una iglesia? ¿Qué pasaría con una iglesia donde cada miembro, hermano, escuchen, cada miembro tiene una idea, una definición diferente de lo que es una iglesia? Bueno, dice la palabra de Dios en Amos 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, andarán dos juntos. No, ¿verdad, hermano? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. La misma palabra de Dios nos enseña a nosotros que la luz y las tinieblas no tienen comunión. O sea, dos personas que tengan diferente, yo como iglesia verdadera, puedo tener la definición de lo que es una iglesia. Y camino con otra iglesia que no tiene la definición correcta de lo que es una iglesia. ¿Podemos andar los dos juntos? No, ¿verdad, hermano? No pudiéramos andar juntos. Aquí tenemos un dibujito de unos burritos. ¿La pasa? Ok. Una iglesia dividida, hermano, en conclusión, no prevalecerá. O sea, una iglesia que esté dividida no permanece. Una iglesia que esté dividida no puede estar firme. ¿Por qué? Primeramente, en Hechos 2:47, el Señor allí habla que el mismo Señor añadía lo que habían de ser salvos. El mismo Señor. ¿Puede el Señor añadir a una congregación personas creyentes, viendo al Señor que en una congregación cada uno tiene una manera diferente de lo que es la iglesia? En ese entonces, aquí en Hechos 2, ahí el Señor habla de la primera iglesia que se formó, habla de los primeros creyentes. Y los primeros creyentes vivían en unidad. Recalco nuevamente, ya los hermanos que han pasado primero que yo, eso lo han mencionado ellos. La primera iglesia vivía en amor, unánimes, compartían todos. Y el Señor añadía a esa iglesia cada día más lo que habían de ser salvos. ¿Pero por qué? ¿Porque estaban divididos o porque estaban unidos? Porque estaban unidos, ¿verdad? Una iglesia dividida puede tener armonía. Ahí lo que debe haber es conflicto de más. Una iglesia dividida, una iglesia con cada uno con su definición de lo que es la iglesia, y lo que se va a crear es un torbellino, hermano. Una controversia grandísima, un conflicto enorme. Puede haber ahí armonía
Sin embargo, en el Salmo 133, 3, 1, ¿no? 3, 1, podemos ver que la palabra de Dios dice, mira cuán bueno, bueno, dice la palabra bueno, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, no dice dividido, dice juntos y en armonía. O sea, es necesario tener todo una sola definición, una idea clara, una idea verdadera de qué es la iglesia, de quién es la iglesia, amén. Otro pasaje bíblico que tenemos por acá es Juan 4:24. Juan 4:24. La palabra de Dios aquí expresa de que al Señor se le adoraba en aquel entonces, la primera iglesia, en espíritu y en verdad. Si no están todos en un mismo sentir, si no están todos en un mismo espíritu, porque nosotros los que estamos aquí en esta mañana, todos estamos en un mismo sentir, amén. Todos estamos en un mismo espíritu, amén. Porque todos los que estamos esta mañana acá somos iglesia de Cristo, fundados en la roca, amén. Entonces todos nosotros podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad, en un mismo sentir. Mas una iglesia dividida no lo puede hacer. Una iglesia que tenga una definición, cada uno diferente de lo que es la iglesia, no puede adorar al Señor. Como le dije anteriormente, harán en la congregación un show. Una iglesia que tenga claro el concepto de lo que ella es, será una iglesia firme, una iglesia creciente y reproductora, como les dije al principio, hermano. Una iglesia establecida por Cristo, una iglesia firme en la roca. Amén. Un pueblo dividido no prosperará jamás. Una iglesia dividida no prosperará. Su desarrollo quedará estancado. Muchas gracias por su atención, hermano, y Dios le bendiga.